Biblia, en la segunda carta de Pedro, es un tema un poquito largo, voy a tratar de ser rápido, pero es un tema muy interesante. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. La palabra bendita se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leerlos todos juntos, hermano. A la cuenta de 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2, 3, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, es el aliciente para nuestras vidas. Tu palabra es, Padre, ese bálsamo que nos hace, Señor, continuar, ese que quita, Padre, Señor, toda dolencia. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Y hoy, Padre, con una antorcha veremos esa palabra que alumbra nuestras vidas, nuestros caminos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, háblanos de una forma, Señor, concreta en nuestro corazón. Yo te pido que seas tú en la vida de cada uno de mis hermanos, pero también en la vida de tu siervo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, amado hermano. Pedro, el apóstol Pedro, hace una recomendación en este pasaje. Después de decir que tenemos a la mano, después de decir que tenemos la palabra profética más segura, dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero aún Pedro tiene ese mensaje, y yo lo quiero comparar. Miren, en esta introducción yo quiero que leamos 3 versículos que nos van a esclarecer un poquito más este tema. Este tema es muy importante. El segundo versículo que yo quiero que lea hoy es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y después de ahí, quiero que nos vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El siguiente versículo, mire, aquí quiero hablar un poquito antes de leer el siguiente versículo. El escritor de Hebreos nos habla de que Dios nos está hablando por medio de su Hijo. Dios nos está hablando por medio de su Hijo. Principalmente tenemos la palabra profética más segura. Después dice: Dios nos habla por medio de su Hijo. Ahora, quiero que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo también. Dice la palabra bendecida: en el principio, vea usted lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, Juan habla 3 veces la palabra verbo. Analice esto. Las 3 veces que habla la palabra verbo lo pone con B mayúscula. Esto significa que no está hablando de un verbo conjugacional, está hablando de un verbo como persona. Y sabemos que Jesucristo es el verbo. Entonces, si nosotros analizamos la palabra verbo, que se deriva de logos, de la palabra logos, que es griega, significa palabra también. Si tenemos la palabra profética más segura, tenemos a Jesús en sí, en nuestros corazones, hablando esa palabra profética más segura. Amén.
Tenemos a Jesús como esa palabra profética más segura. Tenemos la Biblia, lo que es la esencia del poder de Dios, también está en la palabra de Dios porque transforma vidas. Ahora, si entendemos esto, vamos a entender el mensaje. Ahora entiendo por qué, si usted ve la versión Dios habla hoy, dice de esta forma: en el principio ya existía la palabra. Y dice que aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Nuevamente a la palabra se le define como Jesús. En el principio ya estaba Jesús. Y es la palabra de Dios, es la palabra para nosotros, es el verbo que nosotros vamos a usar como antorcha que ilumina nuestras vidas. Por eso Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que ilumina nuestras vidas. Si entendemos este mensaje, si entendemos esta introducción, vamos a entender el mensaje. Mira, hermano, yo quiero pedir que hoy usted esté atento, no solo que disponga su corazón, yo quiero que disponga su entendimiento. Este mensaje es de mucho entendimiento, es revelación de Dios por medio de su palabra, por medio de la antorcha. No es profecía barata, no es profecía común, esa que se está dando por montones en las iglesias. Esto, si hoy es entendido, va a transformar en grandemente tu forma de ver las cosas para con Dios. Por eso te pido en el nombre de Jesús, hermano, abre tu entendimiento, tu corazón y tu entendimiento, porque tu entendimiento le va a llevar el mensaje al corazón y eso va a ser transformado. He dividido este mensaje 3 puntos. El primero se llama la palabra profética más segura. El segundo dice hasta que el día esclarezca. Y el tercero dice la llegada del lucero de la mañana. Bien, como tenemos la palabra profética más segura, la hemos estado hablando en este transcurso de este mes. Ha sido de bendición porque hemos recibido noticia, hemos recibido información, hemos recibido la verdad como un medio de transporte para nosotros hacia la vida eterna. Por lo tanto, vamos a culminar en este mensaje con ese punto, hasta que venga el lucero de la mañana, dice la palabra de Dios. Ahora, aunque lo hemos comprobado y lo hemos visto, quiero mostrarte algunos pasajes de la palabra de Dios que en el tiempo pasado fueron profetizados y se han cumplido en el tiempo del Nuevo Testamento. Isaías 7:14 dice: he aquí una virgen concebirá. Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto si no he conocido varón? Era virgen y había concebido. Isaías 9:6 dice: porque niño nos ha nacido y el principado sobre sus hombros. En Lucas 1:31 dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Isaías 9:7 dice: su reino, trono y paz será para siempre. Lucas 1:32: y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Isaías 55:20 dice: vendrá el Redentor a Sión. Lucas 2:30 cumple su palabra diciendo: porque han visto mis ojos tu salvación. Isaías 53:4 pagó por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero. Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Es el cumplimiento del Salmo 34:20. Entonces, amado hermano, si tenemos la palabra profética más segura, si tenemos el mensaje de salvación para nuestras vidas, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerla? ¿Por qué nos cuesta tanto almacenarla en nuestro corazón? ¿Y por qué es tan fácil que oigamos la voz del hombre? Si tenemos la palabra que nos va a dar salvación, ¿por qué nos desviamos en ocasiones de la palabra de Dios? Si tenemos la palabra profética que es el conducto, es el vehículo para nuestra libertad, para nuestro reencuentro con Dios, ¿por qué escuchamos cosas que no tenemos que escuchar y transformamos nuestras vidas, pero en un sentido negativo? Tenemos la palabra profética más segura. Aunque tenemos la antorcha que nos da luz, hermano, hemos estado cayendo en error. Y puedo decir, hemos estado cayendo
en la oscuridad. ¿Y saben por qué, hermano? Porque nos brincamos la palabra profética. Porque como es grande, porque es gruesa de leer, nos la brincamos y escuchamos a quien viene y nos endulza el oído. Aunque tenemos la palabra que es la salvación para nuestras vidas, la sustituimos. La sustituimos por ese tan dañino, Dios me habló. La sustituimos por ese tan dañino, es que Dios me dijo. Y escuchamos y seguimos escuchando. Tantos dioses me habló, y Dios me habló aquí, y Dios me habló allá. Y muchos podemos decir, es que Dios le habló al hermano fulano, es que Dios le dijo al hermano fulano. Pero ¿qué hay con la profecía? Pero ¿qué hay con la palabra, con la antorcha que son nuestras vidas? Esta antorcha es nuestro caminar verdadero. Hemos sustituido la palabra de Dios por palabra de hombre, aquel que viene y trae la última revelación del siglo. Vamos a pactar. Dios quiere que pactemos. Dios quiere que hagamos un pacto. El pacto ya lo hiciste tú con Él cuando aceptaste su sangre por tus pecados. Ese pacto ya fue hecho, ya fue realizado. Tú conserva el mismo pacto porque Dios no quiere un pacto nuevo contigo. No va a llegar revelación nueva contigo. La revelación está escrita, está revelada, valga la redundancia, en la palabra de Dios. Por eso es revelación. Dios, dice la palabra de Dios, que hablándole a sus santos hombres, hablándole a los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, les dio la revelación. Pero hoy nosotros buscamos una nueva revelación. Y Satanás sigue engañando y gente, hermano, que sigue pagando por ver esas revelaciones. Hace unos meses estaba yo en Tijuana y se estaba promoviendo la venida de los profetas que iban a dar revelación. Hermano, estaban cobrando 500 pesos. Qué triste que la gente, es que va a haber revelación y te van a dar profecía individual. A ti te profetizo eso, a ti te profetizo un buen trabajo, a ti un buen vehículo, una buena casa, por 500 pesos. Y la gente estaba interesada en la profecía blanca. Estamos siendo engañados porque buscamos revelación. Pero déjame decirte, hermano, la revelación está en la palabra de Dios. Aquí está la revelación escrita. Si nosotros no nos brincamos la revelación, hermano, nuestras vidas van a ser bendecidas en sobremanera. Esto es la revelación, esta es la antorcha que ilumina nuestro lugar oscuro. La palabra de Dios es lo que fue escrito para ti, para mí y para todos los que un día se arrepienten y conocen del Señor Jesús. Esta es la palabra profética más segura, una antorcha que alumbra nuestro camino. Uno de los problemas que más afectan al cristiano es escuchar lo que no viene de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es otro de ellos? La comodidad. ¿Por qué la comodidad? Luego decimos, es que yo me siento seguro, yo me siento a gusto en este lugar, o yo me siento a gusto en tal lugar. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Los templos donde se alaba el nombre del Señor, donde se predica la sana doctrina, donde se lee la palabra de Dios, no son para que estés a gusto. De verdad. Para que estés a gusto, mira, yo donde me siento a gusto es en la playa, con una sombrilla, con un coco helado, con unos camarones o un pulpo al mojo de agua. Ahí me siento a gusto. Ahí es donde la gente se va a sentir a gusto. Tú tal vez te sientes a gusto tomándote una agua fresca de Jamaica. Ay, viene la quita porque está haciendo mucho calor. Pero la palabra de Dios no es exactamente para que tú te sientas a gusto. Si no nos llamara una espada de doble filo. Si no dijera que discierne nuestras mentes, que parte los tuétanos, que parte los huesos, que parte el alma. No lo dijera. Dijera que es un refresco en tiempo de calor. Pero la palabra de Dios, hermano, no es para que te sientas bien, es para que tengas una comunión con el Todopoderoso. La palabra de Dios es para que tú tengas una alianza con Dios, para que tú conozcas los deseos de tu Padre, para que tú conozcas lo que Él quiere de ti y para que estés en la presencia del Espíritu Santo. Las iglesias son para que tú te sientas en la presencia del Espíritu Santo, no para que te sientas a gusto. Para que te sientas a gusto te van a hablar cosas bonitas y te van a decir, tú vienes
vida va a ser bendecida. Hoy tenemos profetas que es que el Señor me dice que vas a pasar por pruebas. Hermano, ¿cuántos de aquí han pasado por pruebas? Todos pasamos por pruebas. Esa no es profecía, esa es profecía barata. Tú vas a pasar por pruebas. Yo estoy pasando por pruebas. El pastor está pasando por pruebas. Tú estás pasando por pruebas. Cada uno de nosotros es un caminar de pruebas. Jesucristo lo dijo. La palabra profética más segura te lo dice. Mira, yo soy una antorcha que te va a iluminar en tiempos de oscuridad. Ese es el mensaje de Dios. Y Pedro lo sabía. Por lo tanto, hermano, si tenemos la palabra profética más segura, que dice Pedro, hacéis bien en estar, ¿cómo dice? Atentos. Esa antorcha que nos alumbra, esa antorcha que nos da la luz en medio de la oscuridad, nos va a evitar que tropecemos con las cosas, que caigamos en pozos. Esa es la palabra, esa es la antorcha que Jesús puso para nosotros, la palabra profética más segura. Gloria al Señor. Mire, le voy a decir por qué ya no ocupa usted más revelación. Capítulo 2, capítulo 1 de Pedro, ahí mismo donde estábamos. Quiero que vaya ahí, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el primer párrafo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué dice? Dadas, ya fueron dadas, decía Pedro, ya nos fueron dadas. Juan 16, 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo les estaba hablando a sus apóstoles, porque el Espíritu Santo les va a revelar lo importante para sus vidas, lo importante para las vidas de los que les van a predicar, lo importante para la vida futura, lo importante está siendo revelado. Pero vea 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, vamos ahí, aunque la mayoría no lo sabemos, vamos, léalo. ¿Tenemos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Quiere decir que dentro de la antorcha que Pedro habla, se encuentran todos los ingredientes para que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto, capacitado para toda buena obra. Dentro de ti no ocupas más revelación. Dentro de la antorcha que nos alumbra se encuentran todos los ingredientes, todas las recomendaciones para que el hombre de Dios sea perfecto. Olvídate de revelación nueva. Olvídate de el Dios me dijo. Es que Dios me dijo que va a suceder esto. Olvídate de la profecía de mentira, porque la profecía escrita está aquí. Porque la antorcha que ilumina tu camino está aquí. Aquella que Jesús dijo: escudriñar mi escritura. Escudriñar mi escritura, porque de verdad en ellas ustedes encuentran la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor no dijo escudriñar las mentes de los demás, ni tampoco dijo escudriñar las palabras de los que vienen. Dice escudriñar las escrituras, y las escrituras fueron cerradas. Y nos decía hace unos días nuestra hermana que compartía la enseñanza, que ya los cánones habían sido cerrados.
que ya la palabra de Dios había sido completa. Lo declara el Señor, lo declara Pablo, lo declara Pedro. Todos ellos hablan de una profecía ya escrita. No es para que te sientas a gusto, es para que sientas la presencia del Todopoderoso en tu vida. Para eso es la palabra de Dios. En los tiempos actuales, hermanos, tenemos bastantes problemas. Gálatas 3:1 le dice Pablo a los Gálatas: insensatos. Le dice Pablo: ¿quién les fascinó? ¿Quién les fascinó para que no obedezcáis la verdad? Quiero mostrar un video. Es un pequeño fragmento de ese video, en donde vemos la fascinación de la gente. Pero vea usted, ahorita que se muestra el video, quiero mostrarle la situación que está viviendo esta gente. Vea este predicador. No tenemos sonido, pero ve el predicador. El predicador dice que va a formar una línea, una barrera. Vea lo que hace con la Biblia. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allá, pase, corra, pase. Vean los dos payasos, les voy a llamar, que están atrás de él. Estos. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está de... Eso es lo que mostramos como cristianos. Eso es lo que le decimos al mundo que somos. No se nos hace extraño que la gente se burle de nosotros, porque ven al cristiano como una persona de poco cerebro, porque el cristiano no quiere meditar la palabra, y que ni siquiera estaban orando por esos hombres para que digan que fueron tocados por el Espíritu Santo. Es la payasada de un hombre que está fascinando a la gente, que la gente aplaude, que la gente, ¡ay! ¡Y el Espíritu Santo! Cuando no están ni siquiera obedeciendo, ni siquiera se están iluminando con la antorcha que es la palabra de Dios. ¿Qué estamos proyectando al mundo? ¿Qué estamos proyectando nosotros? No debemos de proyectar el conocimiento de la palabra de Dios, no debemos de proyectar esta antorcha en nuestras manos, alumbrando, porque detrás de nosotros viene gente, detrás de nosotros viene siguiendo, y si no tenemos antorcha, nos vamos a llevar a una caída libre. ¿Qué estamos haciendo? Nos fascina, como dijo Pablo, que son diferentes los conceptos de fascinación. En aquel tiempo Pablo hablaba de los Gálatas que estaban siendo fascinados. Igualmente la gente está siendo fascinada porque nos encanta y nos endulza el Dios me habló. Si este hombre, en lugar de haber azotado la Biblia en el suelo, la hubiera abierto y les hubiera dicho la palabra de Dios, la gente fuera transformada. Si este hombre hubiera dicho: aquí está la palabra de Dios, no lo voy a usar como una marca, porque la palabra de Dios no es una marca, es poder de Dios a tu vida. No es una marca, no es un símbolo solamente, es una antorcha que está alumbrando tu camino. Me entristece que sigamos siendo engañados como cristianos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay gente de labios mentirosos. Porque hay gente de labios mentirosos que buscan engañar al bien intencionado, pero flojo cristiano. Aquel que le gusta oír, aquel que le gusta sentarse, aquel que no investiga lo que te mandó el Señor como escritura, aquel que no abre esa antorcha para iluminarse, está siendo engañado y la gente está mirándolo. Y hay videos ahorita donde la gente se burla del cristiano porque ven ese tipo de cosas, ese tipo de acciones. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿La gente que se burla? ¿O los que no hemos sabido buscar la antorcha de Jesús? Hasta que el día esclarezca,
Pedro señala algo muy importante acerca de la antorcha. Pedro dice que debemos de estar atentos a ella hasta que el día esclarezca. Pedro tenía la revelación, la compartió. Pedro no nos comparte esa revelación por medio de la antorcha, pero Pedro dice hasta que acabe la oscuridad, hasta que el día esclarezca. Mira, hermano, Pedro sabía muchas cosas porque le fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Cuando Pedro empieza a revelar esto, era el año 66, 33 años después de la muerte de Jesús, fue cuando escribió esta carta a Pedro. Ahora, Pedro estaba viviendo en Jerusalén. Jerusalén estaba siendo gobernada por Roma. Y Roma tenía un emperador nefasto que se llamaba Nerón, el cual hizo persecución a todos los cristianos. Y en el año 64 empieza, quema. Quiero que pase la siguiente. Uno más adelante. Roma estaba siendo gobernada por Nerón desde el 37 hasta el 68. En el 64, mira, Roma es quemada por Nerón. ¿Sabes con qué propósito? Con el propósito de culpar a los cristianos que hubiera una carnicería cristiana. En ese tiempo persigue la iglesia del 64 al 68 y mueren Pedro y muere Pablo bajo el yugo, bajo la persecución de este nefasto emperador. Después de él siguen estos. Domiciano ordenó hervir a Juan. Trajano gustaba de crucificarlos. Marco Aurelio los quemaba vivos. Servilio Severo los martirizaba. Maximino Trax, su palabra preferida es cristianos a los leones. Y así podemos ver hasta que entra el siguiente, Diocleciano. Superó en maldad a todos sus antecesores, quemó en la hoguera a muchos cristianos, hizo acuñar una moneda con la inscripción Diocleciano, emperador, que destruyó el nombre cristiano. Trató de destruir la palabra de Dios. Pedro sabía de esta revelación. Pedro sabía de los tiempos de oscuridad. Pedro conocía el propósito del enemigo. ¿Cómo no iba a escribir estos? Afiáncense, dice, afiáncense de la antorcha. Porque vienen tiempos de oscuridad, porque necesitas alumbrarte en esos tiempos. Afiánzate de la antorcha. La misma invitación que hace Pedro y que hace Jesús hoy: afiánzate de la antorcha, porque estamos viendo tiempos de oscuridad. ¿Alguien dice amén? Estamos viendo tiempos de maldad. Ahora, yo quiero que veas algo. El siguiente hombre, Constantino, que la iglesia lo promueve como el héroe cristiano. No es cierto. No es cierto. Verdaderamente Constantino fue un instrumento. Protegió al cristiano, pero hizo algo que yo considero en lo personal, la historia no lo ve así, yo lo considero en lo personal, hizo algo peor aún. Unió la iglesia con el gobierno. Unió la iglesia y le dio el poder al catolicismo, que mantuvo el cristianismo opacado por 1200 años. El emperador héroe, el que les regaló iglesias grandes y ostentosas para que se hicieran cultos supuestamente cristianos, pero eran cultos con un papa, eran cultos con un sacerdote, era una transformación completa, porque de esa manera él tenía el control de la gente. No era su buen corazón, eran tiempos oscuros, porque relacionó lo limpio con lo sucio, la luz con la oscuridad, cosas que no se pueden juntar nunca. Él lo quiso hacer, y sin embargo hoy hablamos de un hombre, San Constantino, porque le llamaron santo porque hizo todo eso. Eran tiempos de oscuridad. Aún siguen siendo tiempos de oscuridad, porque esa Biblia fue opacada, fue guardada, fue escondida, y aquel que quería leer la Biblia, ese era muerto. Aquel que se atrevía a decir qué dice la palabra de Dios, no te voy a decir qué dice la palabra de Dios, te voy a decir qué dice mi espada. Ven para acá, mira, esto dice la palabra de Dios. ¿Ese es el héroe? ¿Es el héroe cristiano? ¿El héroe que se hizo llamar San Constantino? Tiempos de oscuridad.
tiempos de oscuridad, donde Pedro dice, a lo cual estarán atentos a la antorcha que les va a iluminar. Pero déjame decirte, hermano, la antorcha la estamos apagando muy comúnmente. Me entristece, hermano, que sigamos siendo engañados. Es que esto no se trata de un sentimiento, se trata de una razón. La palabra de Dios dice, razóname, léeme, pero razóname, no nada más me leas. No vengas y le digas al líder, leí 35 versículos, capítulos, ¿de qué hablaron? No sé, pero los leí porque comúnmente son los capítulos de Salmos del 25, del 22 en adelante, que tienen como 4 o 5 renglones. Y cuando estamos siendo presa de los engaños, mire, hermano, hay Biblia. Que por ese lado usted le ve la mancha del brazo. Así la cargamos. Pero cuando usted la abre, está limpia por dentro. Limpia está por dentro. La Biblia abajo del brazo no causa ningún efecto. La Biblia a un lado de tu cómoda no causa ningún efecto. Una antorcha escondida no te va a alumbrar. Y seguimos siendo presa de esos nefastos. Y nos extraña que seamos presa de estos nefastos. Y clamamos a Dios, Dios, líbrame, líbrame, Señor, de toda esta inconsciencia de la gente. Pero somos ignorantes de la palabra. Pero no queremos nutrirnos de la palabra, no queremos crecer en la palabra, porque me cuesta tiempo, porque le puedo dedicar 2 horas a una película, pero no se las puedo dedicar a la Biblia. La palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atentos. En el segundo punto es este que estoy hablando, hasta que el día esclarezca. Por eso Pedro, con la sabiduría que le dio el Espíritu Santo, le dijo, hermano, hijo, hija, vienen tiempos de oscuridad. Y déjame decirte, hermano, que estamos viviendo los mismos tiempos de oscuridad. Es necesario que el cristiano se documente, que conozca la vida de su Padre, los anhelos de su Padre. Que el cristiano conozca qué desea su Padre, qué quiere su Padre, qué ofrece su Padre. Que no venga gente y te diga, Dios dice esto. Es como si tú dijeras, quieres hablar con tu papá y alguien va y dice, oye, ¿qué quieres decirle a tu hijo? Que tu padre no tiene comunicación contigo, que no tenemos 20 minutos, media hora para ponernos en comunicación. Señor, ¿qué dices para mí? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dices?